Bien, estamos con Diego Quintero Herrera, hermano del exalcalde de Cartago, Alberto Quintero Herrera, diputado del Valle, lamentablemente víctima de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Diego, bienvenido a CNC. Todo este proceso que se ha venido dando en el transcurso de este año 2024, lo que tiene que ver con el reconocimiento por parte de las FARC, precisamente de este hecho deplorable en el año 2002 y posteriormente en el 2007. Muchas gracias a todos los que ven este prestigioso noticiero de CNC y agradecerles por estar hoy acá. Precisamente el día de ayer se cumplían 8 años de la firma de los acuerdos que se celebraron en la ciudad de Bogotá, después del fallido plebiscito donde el no se superó al sí, y después de haber estado en Cartagena en la firma de los acuerdos de La Habana, pues al ser negados por el referendo, tiene que sortear una serie de dificultades que se dan, y a la final en el Teatro Colón de Bogotá se firman precisamente ya los acuerdos definitivamente con las modificaciones que le hubiesen hecho los que habían apoyado el no. Y de ahí para acá pues se ha venido en una lucha constante y permanente, porque como víctimas hemos siempre reclamado la verdad absoluta de lo que pasó. A los diputados se los llevaron del hemiciclo de la Asamblea del Departamento. Duraron 5 años en tediosos recorridos por Nariño, Cauca y Valle, donde siempre conservamos la esperanza de que ellos volvieran nuevamente a sus ciudades, a su asamblea, a seguir comunicándose con su gente, la que los había precisamente ungido con el voto para llevarlo a ser diputados del Valle del Cauca. Y luego se da, después de 5 años, se da el asesinato vil, miserable, de los diputados. Allí queda un sobreviviente, que es Sigifredo López, que es el que después de 1 o 2 años después lo regresan a la libertad. Pero a nosotros nos toca ir a reclamar los cadáveres de los 11 diputados que fueron vilmente asesinados. De ahí para acá hemos comenzado un periplo de observaciones, de exigencias a las FARC, a la JEP, para saber realmente la verdad de lo que sucedió y de lo que pasó. Pues bien, las FARC en las audiencias con la JEP pues han reconocido prácticamente que ellos los asesinaron, que fue algo que no debió haber pasado, que ellos no tenían la intención, que ellos simplemente querían un intercambio. Han reconocido su verdad, pero nosotros las víctimas no hemos podido entender ni saber realmente qué fue lo que verdaderamente pasó y por qué los tenían que asesinar de la forma como lo hicieron. Cuando nosotros hemos estado al frente de los comparecientes, ellos siempre han dicho que las personas que tuvieron mucho que ver ya se murieron, entonces que no tienen una verdad. Se han reclamado las pertenencias de los diputados como parte de la reparación, y siempre dicen que el que los enterró por allá, por donde ellos los asesinaron, ya se murió y que nadie más sabe dónde quedaron enterradas esas pertenencias. Es decir, siempre han seguido evasivas. La JEP, nosotros hemos sido defensores de la JEP, pero también nos hemos sentido decepcionados y abandonados por ellos, puesto que cuando hemos hecho exigencias no han sido comprometidos precisamente con la verdad que nosotros solicitamos, y ahora solamente esperamos de que ya se dé una sentencia después del reconocimiento de los comparecientes de la FARC, pero la verdad es que seguimos con un sabor, con un sinsabor, con una tristeza y con una verdad a medias. Diego, su opinión sobre esos acuerdos de paz. Han pasado 8 años.
desde la firma del acuerdo entre el gobierno Santos y esta guerrilla, y su opinión sobre las JEP. Usted acaba de decir que siempre han apoyado a la JEP, ustedes como víctimas, pero creen que la JEP realmente es esa justicia especial que las víctimas necesitarían. En cuanto a los acuerdos, yo creo que son fundamentales y fue lo mejor que le puede haber pasado a este país, fue ese proceso de paz, donde hubo sinceridad inicialmente, donde hubo desmovilizados, entrega de armas, donde hubo unas elecciones siguientes, que en esas elecciones siguientes se pudo ir a las urnas a votar sin los acosos, sin los tiroteos, sin las tomas de pueblos, sin las tomas, sin los impedimentos que se hacían precisamente. Y faltó fue la implementación de ellos que a través de los gobiernos subsiguientes a la firma del proceso de paz han tenido trabas, han tenido inconvenientes, siempre se reclama por la implementación. Y la verdad es que hoy se cumplen 8 años de la firma de ellos y estamos a medias. La comunidad internacional cree firmemente en este proceso de paz, la apoya decididamente, pero internamente hay enemigos que no quieren que esto avance y hay personas que luchan y propenden precisamente por sacar adelante y porque la implementación se dé. Ahora, la JEP, ya lo decía yo ahorita, nosotros la hemos defendido y siempre hemos estado en varias ocasiones, hemos estado en las audiencias cuando se le ha requerido a los comparecientes de las FARC que nos digan la verdad, allí ha estado la JEP, pero en ocasiones nos han coartado ese libre derecho que como víctimas o como centro del conflicto que éramos las víctimas nos hubieran dejado con ese sinsabor, con ese amargo sabor de no poder tener una verdad absoluta, que es lo que nosotros siempre hemos exigido. Esta es la hora que podrán haber unas sentencias, podrán haber unas condenas, hay un reconocimiento de las FARC, que lo hicieron, que lo cometieron, pero realmente lo que nosotros siempre quisimos fue una verdad absoluta y se nos entregó una verdad a medias. No se nos ha... hemos estado en un conflicto precisamente hemos perdonado, hemos apoyado el proceso de paz, pero no ha habido una reparación absoluta. Hay unos compromisos que ellos que adquirieron con nosotros para reparar a las víctimas del conflicto, precisamente dejando algo en físico y en firme para que le pueda servir a las futuras generaciones y no volver a recordar esos momentos tan difíciles. Pero dentro de todo esto, las zonas que fueron desocupadas por los antiguos firmantes del proceso de paz, cuando zonas que quedaron libres del conflicto y que llegaron a desminarse, hoy precisamente por unas políticas sin sentido del actual gobierno, hemos crecido en esa violencia, se han crecido las tomas a los pueblos, los ataques a la fuerza pública, se han vuelto a tomar las disidencias de las FARC o los que no quisieron estar en el proceso, se han nuevamente tomado todos esos territorios que antes se llamaban de paz y que hoy están plagados de pura violencia, de terrorismo. Ya no es la violencia guerrillera, ya no es la violencia, sino es la violencia del paramilitarismo, del narcotráfico, y eso causa una desazón, un desespero precisamente no solamente en los colombianos, sino también en la comunidad internacional. Es decir, que el proceso de paz que se veía como una panacea, los que firmaron el proceso de paz en un 80% están firmes en sus PDTs, en sus zonas donde fueron a reintegrarse en una sociedad, pero alrededor de ellos
hay unos grupos que no permiten precisamente que ellos puedan avanzar y que la paz en Colombia cada día sea mucho más complicada y mucho más difícil. Sin lugar a dudas. Han pasado 22 años desde el secuestro, 17 desde el asesinato. Es difícil perdonar. Sí, es complicado. Es sumamente complicado porque pues es un tiempo que ya no se puede devolver. Mataron, asesinaron a los mejores líderes que en el momento tenía el Valle del Cauca, líderes políticos comprometidos con propuestas, propositivos, gente joven, gente que quería su Valle del Cauca, su municipio, que estaban trabajando con pasión y con amor y que fueron sacados, secuestrados del hemiciclo de la Asamblea del pleno centro de la ciudad de Cali, del edificio San Luis, a media cuadra de la gobernación, pasando una andén a la gobernación del Valle del Cauca. Y pasa sin pena ni gloria porque pues lo sacan, se lo llevan, lo secuestran y luego lo asesinan, con unos argumentos que para nosotros todavía nos dan que pensar, pero son los argumentos que ellos dicen y que pensaron que era un rescate militar. Y desafortunadamente era otro grupo que llegaba de los mismos allá, y que entre ellos mismos se confundieron, entonces no lo pensaron dos veces, sino que empezaron a disparar. Son 22 años, 23 ya casi que pensamos que el sacrificio de los diputados era esa piedra que se había plantado allí para sobre ella edificar una paz solicitada por ellos desde el cautiverio. Y hay que recordar que las mismas FARC, en las veces que tuvimos la oportunidad de hablar con ellos en La Habana, decían que este proceso de paz se había empezado precisamente con la muerte de los diputados, porque no le encontraban sentido haber asesinado a unas personas que no tenían, que estaban allí, y que únicamente el delito de ellos fue haber estado en la Asamblea, haber sido diputados y haber sido el objetivo de las FARC para buscar un intercambio de guerrilleros por ellos, por los políticos, y cosa que nunca se dio. ¿Ustedes como víctimas hubiesen querido que este reconocimiento lo hicieran los altos mandos de las FARC y no mandos intermedios, como se dio? No, es que aquí están todos. Aquí está el secretario, está Pablo Catatumbo, que eran hay varios de ellos que eran los comandantes precisamente, y también hay unos mandos medios, como el Grillo, que fue el que los cuidó, como Antonio Quinto, no sé, no me recuerdo bien, varios de ellos que tuvieron que ver ya en el cautiverio, pero que están los que dirigieron, los que organizaron. En este caso un comandante que fue el que direccionó todo lo del secuestro, pero que ya también fue dado de baja por las fuerzas institucionales, uno de los que en su momento ungía como comandante de las FARC. Y la verdad es que allí tienen que entrar todos, no solamente los mandos medios, los que eran guerrilleros rasos, sino los comandantes de ellos. Eso lo han clasificado en el caso 01, que es el de los diputados. Pero como él hay muchos otros más, son miles de millones de víctimas que hay en el país, y que el causante de ellos fueron los que hoy comparecen ante la JEP para responder precisamente y para reconocer la verdad, para que haya una reparación y no haya más repetición de todo lo que sucedió. Verdad, reparación, justicia y no repetición, que es lo que realmente en últimas se persigue a través de este proceso de la JEP y los comparecientes. Nosotros, como las víctimas que se supone somos el centro del conflicto en Colombia, estamos allí a la expectativa, pero reconociendo que no nos han dicho la verdad que nosotros siempre pretendimos
saber y entender por qué los mataron a ellos. Para ir finalizando, ¿qué sigue después de este reconocimiento y qué sigue en los próximos días, semanas o meses en este proceso? No, ya esto está en manos de la JEP, ya está en manos de la JEP, la Justicia Especial de Paz, que después de los reconocimientos se acepten las verdades que ellos han dicho, se reconozcan, y los comparecientes pues acepten las penas que se les vayan a dar y cumplir con todo lo que a ellos se les diga que deben y tienen que hacer. Pero sobre todo que se comprometan a que estos casos no se vuelvan a suceder, a reparar, a una reparación integral de las víctimas, a que exista la justicia, que es lo que la JEP está implementando, y que no vuelva a haber repetición de estos hechos dolorosos para el país.